gracias a Dios por la lluvia. Y cada vez Salta está más hermosa, ¿verdad? Más verde que nunca. Bien, siempre que terminamos, ¿verdad? Una etapa, en especial un año, nos lleva a la reflexión. A veces queramos o no queramos, pensamos, algunos con nostalgia, otros con tristeza, otros con mucha alegría, otros con mucho orgullo quizá de haber obtenido cosas que el Señor les proporcionó. Otros con un dolor profundo quizá porque perdieron algo importante o alguien importante en sus vidas. Son fechas de bastante sensibilidad en las personas, sobre todo en la iglesia, porque nosotros entendemos y comprendemos y estudiamos la parte espiritual que muchas otras personas no entienden y comprenden. Estas fechas también nos ayudan a entender y comprender de que Dios tiene nuevos propósitos para cada uno de nosotros, para su iglesia. Ahí preparé un videíto pequeñito, quisiera que presten atención, es interesante el video para introducir al tema de hoy. ¿Sí? Carlito, por favor. Vamos las luces. Bien, abrimos nuestras Biblias, vamos a buscar Isaías, el libro de Isaías, el capítulo 43, Isaías 43, versículos 18 y 19. Isaías 43, versículos 18 y 19. Dice el profeta, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis, dice, a memoria las cosas antiguas. Eso dice el versículo 18. El 19 dice, he aquí que yo hago toda cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este pequeño videíto que hemos visto, ¿verdad? Habla de algo que nosotros conocemos desde pequeños que nos enseñaron, ¿no? Le dicen la metamorfosis, esa transformación, ¿verdad? Que Dios en la naturaleza nos pudo regalar. Qué hermoso, ¿verdad? Ahí el autor, que es un doctor, eh, Alonso Puig, hablaba de que si bien es cierto, aparentemente son dos seres vivos diferentes, en realidad es el mismo ser, pero pasa por una transformación importante en su vida. Un antes y un después, ¿no? Cada vez que nosotros, hermanos, terminamos el año, el Espíritu de Dios nos lleva a que nos detengamos un momento y hagamos un análisis de lo que el año trajo para nosotros, ¿verdad? De lo que nosotros hicimos en ese año, de lo que nosotros no hicimos en ese año también. ¿Sí? Hay muchas cosas que meditar cuando llegamos a fin de año. Pero no solo eso, sino también
pensamos y nos proyectamos qué traerá el próximo año, ¿no? Siempre nosotros rogamos a Dios que el próximo año esté lleno de bendiciones y no de desgracias. Pero también sabemos y somos conscientes que la palabra de Dios dice que tenemos que pasar por tribulaciones, por aflicciones, como las pasó Cristo. Así que qué importante es tener ese ejemplo de la oruga pasando por ese proceso que no es nada fácil, lo dice el autor, ¿no? Es un proceso sencillo, simple, pero en realidad no es nada fácil, ¿no? Esa oruga está un tiempo ahí envuelta en seda para que después pueda formar una sala y desplegar y poder volar, ser libre. Isaías 43:18 nos dice que no nos acordemos de las cosas pasadas, dice que ni traigas, dice, a memoria cosas antiguas. ¿A qué se referirá el profeta con esto, no? Eh, muchos de nosotros, en mi caso a veces, traigo recuerdos que no me hacen bien, recuerdos que por el contrario no me dejan avanzar, sino que me detienen en el tiempo y en realidad lo único que debería extraer de ese recuerdo es simplemente si es un recuerdo desagradable en mi vida o un recuerdo en el cual no quiero volver a pasar, es que la próxima vez lo haga mucho mejor. Hay cosas, hermanos, hay cosas que dependen de nosotros y hay otras cosas que no dependen de nosotros, sino de la voluntad de Dios también. Pero las cosas que dependen de nosotros, sí las podemos proyectar, sí nos podemos esforzar y sí podemos mejorar cada vez más. Y las cosas que no dependen de nosotros, que son ajenas a nosotros, que solo Dios las sabe, y que muchas de ellas son pruebas en nuestras vidas, pidámosle a Dios que simplemente nos capacite y nos dé la fortaleza de fe para poder afrontarlas. Por lo demás, hermanos, dice, he aquí que yo hago cosa nueva. Y el Señor constantemente está renovando, ¿verdad? En sus hijos y en su iglesia, eh, nuevas metas, nuevos horizontes, ¿verdad? Nuevos caminos. Otra vez dice, abriré camino en el desierto, donde nosotros vemos cosas imposibles y el Señor abre caminos, ¿verdad? Abre ríos para que nosotros podamos refrigerar el cansancio que tenemos, ¿verdad? Eh, ríos dice en la soledad. Muchas veces nosotros también queremos hacer las cosas solos. Como hablamos en la mañana en la escuela sabática, qué importante es que nosotros nos apoyemos en el hermano, ¿sí? Más allá de que sea líder, más allá de que sea miembro de iglesia, más allá de que sea pastor, anciano y demás, qué importante que nosotros o apoyemos o nos apoyemos en nuestro hermano y no estar solos en él, ¿verdad? Como iglesia, nosotros también tenemos que hacer un análisis, hermanos, de qué hicimos este año. Y no me refiero solo al aspecto de misión, sino al aspecto comunitario, ¿verdad? Nosotros conocemos un poquito la historia de cada uno de los que estamos aquí y los que están en sus hogares, pero son miembros de iglesia también. Sabemos que unos sufrieron más que otros, sabemos que unos fueron más, quizá bendecidos más que otros, en un aspecto, digamos, de mejorar y demás. Sabemos que otros pasaron por pruebas más fuertes que otros, pero como iglesia debemos ser conscientes y evaluar todo eso para que el próximo año el proyecto sea mucho mejor. Hay otro versículo que está en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23. Por la misericordia de Jehová, dice, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y el 23 dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Como personas, seres humanos, ¿cómo podríamos hacer proyectos para un próximo año si no es por la misericordia de nuestro Señor? El ser humano muchas veces ambiciona, tiene muchos proyectos en mente, tenemos
muchos desafíos, muchas metas, pero si no somos conscientes de que gracias a la misericordia que el Señor renueva cada día en nosotros, ¿qué pasaría con nosotros? Seríamos consumidos. Qué importante es que todos los planes que tengamos, qué importante es que todos los proyectos que tengamos para enfrentar un próximo año estén sujetos a la voluntad de Dios. Seamos siempre conscientes de eso, hermano. Ya sea en la familia, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en tu comunidad, en tu barrio, poner siempre los proyectos en las manos de Dios. Y me dirán, mi hermano, pero yo no tengo proyecto. No pensé nada en el próximo año. Aún tienes tiempo, hermano, hermana. Aún tienes tiempo de orar y pedir un proyecto en tu vida el próximo año para el Señor, ¿verdad? Ya sea en tu familia, nuevamente te lo explico, en tu trabajo, en tu barrio, en tu iglesia. Siempre el Señor, en su voluntad, es que nosotros proyectemos a qué, a avanzar, a mejorar, ¿verdad? Que nosotros siempre tengamos planes, pero sujetos a la voluntad del Señor. A veces cuando avanzamos por la vida sin proyectar ideas, sin proyectar metas y enfrentamos lo que viene, podemos ser quizás ciegos espiritualmente hablando, porque no tenemos un Dios que improvisa, tenemos un Dios que siempre planificó las cosas. Desde antes de la creación, dice la palabra de Dios, Dios tenía ya todo planificado. Si tenemos un Dios de orden y si tenemos un Dios de planificación, sus hijos también debemos ser planificados o no. Por supuesto que sí. Debemos planificar todo, hermanos. Nuestra vida personal, familiar, nuestro núcleo más cercano y, ¿por qué no, nuestra iglesia? Por supuesto que sí. Pero ¿cómo planificamos? Siempre partimos de un punto, ¿verdad? Para planificar siempre hay que partir de un punto, siempre se parte de un análisis, siempre se hace una retroinspección y decimos, bueno, acá empiezo, un nuevo empezar. La oruga en su naturaleza se plantea eso. Hasta acá llegué y ahora viene un nuevo empezar, ¿no? Una transformación. Y la transformación también está escrita en la palabra de Dios. Siempre que nosotros elegimos servir a Dios, decidimos transformarnos. Siempre que nosotros elegimos a Jesús, pasamos por una transformación. Siempre que nosotros decidimos día a día renovar nuestras fuerzas por la voluntad de Dios, somos transformados también. En el libro de Nehemías, el capítulo 2, en el libro de Nehemías, el capítulo 2, versículo 17 y 18, si alguien lo tiene, lo puede leer. Nehemías capítulo 2, versículo 17 y 18. ¿Lo tiene alguien? Y si no, lo leo yo. 17 y 18. 2, 17 y 18. Amén. Gracias, hermana. ¿Qué contexto, verdad? Estaban en el exilio, Dios cumplió su promesa de que estuvieran 70 años en el exilio, ahora tenían que volver a Jerusalén y reconstruir, ¿verdad? Tenían una misión, una tarea bastante pesada.
Y el profeta dice en el versículo 17, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta. ¿Se imaginan esa ciudad totalmente destruida? La ciudad santa del Señor, destruida, y sus puertas consumidas por el fuego. Luego dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Luego el 18 dice, entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, dice, así esforzaron sus manos para bien. Qué compromiso, ¿verdad, hermanos? Qué tarea el Señor les dio. ¿Y fue una sola persona? ¿Fue a Nehemías nada más? No, era el pueblo de Dios. Pero ¿qué había pasado a esta instancia? ¿Por qué se había resuelto esto? Ellos pudieron volver atrás, mirar atrás y vieron lo que había pasado con el pueblo de Israel. Estuvieron 70 años en un exilio, ¿verdad? En una nación que no era la hebrea. Pero Dios le estaba dando ¿qué? Una nueva oportunidad, un nuevo empezar. Tenemos un Dios de muchas oportunidades, hermanos. Cada vez que termina un año, cada vez que anochece día a día, el Señor renueva las oportunidades para sus hijos. Y nosotros debemos ser conscientes de ello. La única forma, la palabra de Dios dice que no traigamos esos recuerdos al presente. ¿Sí? Una sola vez tenemos que voltear atrás y mirar qué pasó, qué hice y ahora qué tengo que hacer. Yo sé que cada uno tiene quizá metas personales, cada uno tiene proyectos familiares y cada uno tiene deseos y peticiones al Señor para un futuro. Pero es importante, hermano, es importante siempre analizar lo que se hizo hasta aquí, ¿no? Que veamos qué hicimos como oruga y qué nos espera como mariposa. Pero en el proceso de oruga y mariposa hay algo interesante. A veces, hermano, vas a tener que pasar por dolor, por frustración. Imagínense cuánto tiempo pudo estar esa oruga encerrada, atada prácticamente, para poder pasar ese proceso de crecimiento. ¿Cuál es la diferencia entre la oruga y la mariposa? ¿Cuál es la diferencia? En que uno volaba y el otro no, ¿verdad? Los dos eran libres, pero no tenían las mismas ventajas, ¿sí? La oruga tuvo que pasar por un proceso de encierro, ¿sí? Un proceso difícil, duro, pero que al final dio sus frutos. Cuando despliega las alas y encuentra la libertad que tanto buscaba, ahí se da cuenta, mira hacia atrás y ve cuando fue oruga. Por eso es que es importante, hermano, que poner en las manos de Dios nuestros proyectos y sobre todo llegar siempre con una conciencia de arrepentimiento cuando las cosas no las hicimos bien. Hasta ahí es el punto, o ese es el punto de quiebre, ¿no? Cuando le decimos al Señor, Señor, ayúdame, pero perdóname por las cosas que no hice bien este año. Señor, ayúdame a enfrentar el nuevo año, pero borra de tus registros todo lo malo que yo hice hasta aquí. Y que me ayude a mejorar y me ayude a concientizar de que el próximo año tiene que ser mejor para mí. Y si es un año mejor para mi contexto también lo va a ser. Hay un comentario del Espíritu y Profecía que quisiera compartir con ustedes. A ver si lo tengo por aquí. Dice así, esto está en el libro de Nuestra elevada vocación, página 9, y tiene que ver con el fin del cierre de un año. Dice la hermana White, bueno,
Otro año de vida se ha hundido en el pasado. Otro año de vida se ha hundido en el pasado. Ante nosotros se abre un nuevo año. ¿Cuál será su historia? ¿Qué escribiremos cada uno sobre sus páginas inmaculadas? Eso lo decidirá la manera en que pasemos cada uno de los días. ¿De qué se compone entonces lo que dice el espíritu de profecía el próximo año? ¿De qué va a depender? De cada uno de los días que nosotros vivamos. Sigue diciendo, comencemos el nuevo año con nuestros corazones limpios de la contaminación del orgullo y el egoísmo. ¿Están escuchando? ¿Cómo debemos comenzar un nuevo año? No con cuetecillos, no con festejos, ¿verdad? No con abrazos, mucho menos por ahí comiendo uvas y demás. El Espíritu y Profecía recomienda que debemos recibir un nuevo año con corazones limpios de la contaminación del orgullo y del egoísmo. Quizá eso fue lo que nos acompañó el año presente. Quizá. U otras cosas más. Entonces ella sigue diciendo, descartemos toda la indulgencia pecaminosa y procuremos ser fieles y diligentes alumnos de la escuela de Cristo. No debemos cansarnos, hermanos, de seguir aprendiendo cómo es la vida del cristiano, como fue la vida de Jesús aquí en la tierra. No hay mayor ejemplo, hermanos. Hay ejemplos admirables, sí, como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, acabamos de estudiar a Josué, pero el mayor ejemplo de un cristiano es Jesús, ¿sí? Eh, un nuevo año abre sus limpias páginas ante nosotros. ¿Qué escribiremos en ellas? Dice la hermana White. Es decir, el año nos recibe así, con las puertas abiertas y sus páginas están limpias. Ahora a nosotros nos toca escribir en ellas. ¿Qué escribiremos en ellas? Dice la hermana White. Procuremos comenzar este año, dice, con propósitos correctos y motivos puros. ¿Cómo debemos comenzar este año? Dice, con propósitos correctos. Propósito, qué importante es esa palabra, ¿verdad? Tener un propósito o propósitos, pero que sean correctos y motivos puros. Así se debe empezar el año, hermanos. Sigue diciendo, nunca olvidéis que vuestros actos están pasando a la historia por medio de la pluma del ángel anotador. Me hace recordar a mi hermano Carlitos que dice, el ángel anota. Es cierto, eso dice el Espíritu y Profecía, el ángel anota. Después dice, tendréis que volver a encontraros con ellos cuando se comience el juicio y se abran los libros. Nuestro ángel anotador lo vamos a conocer cuando empiece el juicio para nosotros. Si entramos en relación, sigue diciendo ella, si entramos en relación con Dios, la fuente de paz y luz y verdad, su espíritu fluirá a través de nosotros como un canal para refrescar y bendecir a todos los que viven a nuestro alrededor. Si nosotros queremos, hermanos, atraer personas a Cristo, ¿en dónde debemos trabajar? En nosotros, ¿verdad? En nosotros. Sigue diciendo, este puede ser el último año de nuestra vida. Y siempre debemos ser conscientes, ¿verdad? Salomón decía eso, que los que vivimos sabemos que tenemos que morir. Debemos ser conscientes que el próximo año quizás sea el último año de nuestras vidas, no lo sabemos. Y debemos vivir como que fuera el último año de nuestras vidas también. ¿No entraremos, dice en él, con un pensamiento de solemnidad? Pregunta ella. ¿No señalará nuestro comportamiento hacia todos los demás la sinceridad, el respeto y la benevolencia? No le neguemos nada, dice, a aquel que dio su preciosa vida por nosotros. ¿Por qué dice eso? Que no le neguemos nada a Jesús. Porque Él quiere lo mejor para nosotros y nosotros no somos nadie para negárselo. Dice que el comienzo de este nuevo año sea una ocasión que nunca se olvide, una ocasión cuando Cristo descienda entre nosotros y diga, paz a vosotros. Nuevamente les digo, está escrito
en nuestra elevada vocación, página 9. Y tenemos ejemplos de un nuevo inicio, ¿verdad? Hablando bíblicamente, por ejemplo, el caso de José. ¿Qué pasó con José? ¿La pasó bien? No. A los 17 años fue vendido, hermanos. ¿A quién? A unos mercaderes que lo llevaron a Egipto, después lo volvieron a vender, ¿verdad? Como esclavo. Y aparentemente las cosas le estaban yendo bien hasta que sufrió que una injusticia, ¿verdad? La esposa de Potifar lo acusó de una mentira y fue encarcelado. Solo no dice cuántos años fue encarcelado José, solo se sabe que a los 30 años fue llamado por Faraón, ¿sí? Para servir allí en Egipto. Entonces, ¿qué pasó con José? Era hijo de hebreo, hijo de un padre hebreo, de Jacob. Sin embargo, no la pasó bien, pero él tuvo un nuevo empezar, él tuvo un nuevo amanecer. Jesús, Dios lo acompañó, siempre estuvo con él. Pero ese proceso que pasó José, ¿fue fácil? No, fue totalmente difícil. Pero lo bueno es que él nunca cuestionó su destino. Lo bueno es que él siempre confió en los planes de Dios y en los propósitos que el Señor tuvo en él. Así es que José tuvo un nuevo empezar y ese empezar fue cada vez creciendo más y más y más y más y Dios lo llevó hasta lo más alto de lo que un patriarca hebreo podría haber llegado en una tierra que no era la suya. Y así ayudó a quién? A su familia. Pudo ayudar así a su familia, a sus seres amados, ¿verdad? Luego tenemos, hay muchos casos en la Biblia, yo sé que quizás están pensando ustedes que pudieron empezar de nuevo. Tenemos el caso del apóstol Pedro. Anduvo con Jesús, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo anduvo con Jesús? 3 años y medio. Pudo haber sido un dichoso, ¿verdad? Todos lo hubieran visto y, ¿quién como Pedro? Pero recordemos que cuando negó a Jesús, Pedro descendió hasta lo más ínfimo de la tierra, es decir, él se sentía que estuvo en el lodo cenagoso, como dice David. Se sentía la peor persona de la existencia por haber traicionado a su maestro. Tocó fondo. Ahora, ¿qué pasó después? Dios le regaló un don que se llama arrepentimiento, ¿sí? Gracias al arrepentimiento que el Señor le dio y gracias a la gracia de Jesús, es que Pedro tuvo un nuevo empezar, ¿verdad? Entonces pasó por un proceso de transformación, sí. Ahora entendía mucho más las cosas que antes no las entendía, pero ese proceso fue doloroso, fue engorroso, un proceso que él no hubiera deseado pasar, pero la voluntad de Dios era que si algo tenía que aprender, fuera de esta forma. El relato que Jesús hace del hijo pródigo es un claro ejemplo también de cómo nosotros pasamos por metamorfosis, por transformaciones, por nuevas oportunidades. Un hijo que decidió irse a gastar, malgastar el dinero de su padre y que cuando vio que sus decisiones no eran las correctas y se vio hundido compartiendo espacio con los cerdos, vio que no había ni siquiera alimento para él, recapacitó, hizo un análisis de lo que hasta ahí había hecho y dijo, no, no puedo seguir así, tengo que empezar de nuevo. Y nuevamente, gracias a la benevolencia y el perdón y al arrepentimiento que él tuvo, volvió a casa. ¿Y cómo lo recibió su padre? Así es. Entonces, hay muchos ejemplos bíblicos. Otro ejemplo grande que vemos ahí es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo tenía todo cuando era Saulo, ¿verdad? Él decía que era fariseo de fariseos, judío de judíos, ¿verdad? Y sin embargo, él tenía todo el conocimiento que muchos maestros de la ley hubieran querido tener también, y él lo tomó todo por basura, dice, por seguir a Cristo. Él tuvo un nuevo empezar, pero qué espectacular empezar tuvo él, que fue de la mano del mismo Jesús, ¿verdad?
fue de la mano del mismo Jesús. Jesús le dijo, hasta aquí llegaste y ahora vas a ser una nueva persona. Y él entendió eso. Y él constantemente en sus libros, en sus cartas, si se dan cuenta, va analizando la transformación por la cual él estaba pasando. Eh, Siempre les comenté que en Arequipa, en la iglesia de Parra, en la iglesia central, ahí tengo un querido hermano venezolano que vino con su familia por la crisis de su país, de Venezuela. Por el hambre, ellos tuvieron que emigrar. Y el Señor me dio la dicha de conocerlos, de ayudarlos en su momento. Ellos me ayudaron en su momento también. Crecimos mucho espiritualmente y yo particularmente, y ahora Karina también, porque los conoció, los queremos mucho, su esposa, sus hijos, una familia muy humilde pero grande en espíritu. Y ellos tomaron la decisión de poner pausa a una historia que ellos habían tomado, la decisión de salir de su país. Y después de 6 años, ellos volvieron nuevamente a su país. Después de 6 años no veían a sus familiares. Decidieron volver a su país y para ellos fue un nuevo empezar. Ahora ellos, cuando hablo con ellos disfrutan mucho de este nuevo nacimiento como experiencia para ellos y para sus pequeños también. Es decir, el Señor siempre tiene para nosotros una renovación constante. Puede ser día a día, puede ser mes a mes, puede ser año a año. Lo que importa es que nosotros, hermanos, seamos conscientes de que el Señor siempre va a estar ahí, que constantemente nos va a estar renovando y que nosotros debemos pedirle al Señor que nos renueve cada día. En Romanos, el capítulo 12, el versículo 2, Romanos 12, 2, si alguien ya lo tiene, lo puede ir leyendo. Romanos 12, 2. El apóstol manifiesta lo siguiente. Amén. ¿Cuál es el mensaje? Muchas veces nos conformamos o no. Muchas veces yo me conformo de algunas cosas. Y digo, no, está bien, hasta aquí está bien. ¿Para qué más? Viene el apóstol y me dice, no, no, no. Dice, no te conformes, dice, o no conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformados, dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Quién nos da entendimiento? ¿Quién nos da sabiduría? Dios en su palabra, ¿verdad? Como iglesia nosotros constantemente estamos meditando en su palabra, pero eso no debe quedar ahí, no debemos conformarnos con eso. Esa alimentación de sabiduría tiene que producir en nosotros una transformación, una metamorfosis. Tenemos que salir de oruga, hermanos. Y si por un tiempo tenemos que encerrarnos para pasar por ese proceso difícil, créanme que es necesario. Y llegando un poquito al final, Filipenses, el capítulo 3, versículo 13 y 14. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, el apóstol Pablo dice, ¿no? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. El 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muy parecido, ¿verdad? Lo que decía el profeta Isaías, ¿no? Olvidando ciertamente, dice, lo que queda atrás. Y en efecto, hermanos, ¿para qué nos sirve recordarnos lo que queda atrás? Si lo que tenemos que preparar no, es para lo que tenemos que enfrentar. El versículo 14 es claro cuando dice, prosigo a la meta. No nos detengamos, hermanos.
No nos conformemos, no nos detengamos. Analicemos, sí, lo que hemos hecho, pero ¿para qué? Para que sea impulso para el próximo año. Porque dice el apóstol, al premio, dice, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que ese sea nuestro motivo, el llamamiento de Cristo Jesús. No importa si tienes cargo o no tienes cargo, hermano. Eso no te hace ni más ni menos. Lo que importa es el compromiso personal con el Señor de que el próximo año sea un año lleno de bendiciones, pero no para mí, sino que a través mío el Señor pueda bendecir a muchas personas. Que el Señor los bendiga.